Vamos a ver, hermanos, la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6, le dije, ¿verdad? Leamos, hermanos, en esta mañana, y dice así: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaréis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Mire, hermanos, que hermosa esta lectura. Siéntese. Creo que hemos pedido por la palabra del Señor. Y hoy, hermanos, pues traigo un tema para nosotros, para que meditemos y pensemos. El tema es una generación no una generación solamente. El tema es una generación torcida y perversa. Ese va a ser el tema. Una generación torcida y perversa. La lectura, hermanos, que hemos tenido nos habla, hermanos, de la importancia de la palabra de Dios, de sus estatutos, de sus mandamientos, de los decretos que Jehová manda, pero no solamente que manda, sino que sean enseñadas, que sean, hermanos, también puestas por obras. Estas palabras, dice, hermanos, que sean guardadas todos los estatutos y los mandamientos que Él manda. Y dice, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, o para que nos vaya bien, hermanos, en los días de nuestra vida, y que también sean prolongados, hermanos, nuestros días. Y así, hermanos, amaremos al Señor. Pero también dice el versículo 5, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras. La iglesia, hermanos, debe estar fundamentada. La iglesia debe tener un fundamento firme. Usted como creyente, hermanos, y yo como creyente de Cristo, creyentes, hermanos, en el Evangelio, tenemos que tener, hermanos, un fundamento. Todos tenemos que tener un fundamento. Pero ese fundamento, hermanos, debe de ser firme. Ese fundamento, hermanos, debe de ser firme para que nada ni nadie, hermanos, lo pueda mover.
para que nada ni nadie, hermanos, lo pueda mover a usted de donde está. Y este fundamento, hermanos, debe ser en principal o el principal fundamento de la iglesia o del creyente debe ser Cristo. Porque Cristo, hermanos, es la roca inconmovible. Y sobre Él, hermanos, la iglesia está siendo edificada. Está siendo, hermanos, ahí, hermanos, edificada sobre una roca firme. La iglesia debe ser, hermanos, firme, fundamentada en la palabra de Dios. El creyente debe estar firme, fundamentado en la palabra de Dios. Porque recuerden, hermanos, que nosotros estamos en este mundo y tendremos dificultades, tendremos problemas, tendremos, hermanos, momentos difíciles. Tenemos a un enemigo, hermanos, que es el diablo. Y la Biblia lo dice, hermanos, y lo declara, que él es el padre de la mentira, por lo cual, hermanos, él procura siempre engañar al creyente, engañar, hermanos, al hombre, engañar, hermanos, a la mujer, al joven, a todo, hermanos, el mundo. Él quiere engañarlos, hermanos, y quiere que de esta forma, hermanos, la verdad no esté en la vida del hombre. Y cuando la iglesia, hermanos, se fundamenta en la verdad, se fundamenta en Cristo, se fundamenta no solamente, hermanos, con decir el nombre de una iglesia que se vea, hermanos, que dice sí, es una iglesia verdadera, es una iglesia que hasta el nombre lo dice, y hermanos, hasta el nombre de esa iglesia, miren, pero fíjense, hermanos, que el asunto no es solamente decir de que está en una iglesia que es verdadera, sino, hermanos, está en que nosotros estemos firmes. Y esta palabra, hermanos, que el Señor nos demanda hoy, esté sobre nuestros corazones. Ahí tiene que estar la palabra del Señor. Porque si no está ahí, hermanos, fíjese, ¿cuál es nuestro fundamento? Yo no sé si ha preguntado usted cuál es su fundamento. ¿En qué está fundamentado usted? ¿En qué ha creído? ¿Y en qué cree? ¿Y en qué creerá? Porque ese es el lema del religioso. Ese es lo que yo creo. Eso es lo que me enseñaron. Eso es lo que yo sé. Ahí voy a morir, aunque esté mal, aunque sea torcida, hermano, la creencia, lo que él cree. Pero, hermanos, les recuerdo que usted y yo debemos estar firmes en la verdad, en la palabra de Dios. Número uno, una generación torcida que vuelve atrás. Una generación torcida que vuelve atrás. Fíjense, hermanos. Esa es la generación torcida. Vuelve atrás. Busquemos, hermanos, la palabra del Señor. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Fíjese, hermano, que esto es lo que ha pasado y lo que está pasando en este tiempo. Jueces capítulo 2, el versículo 6. Voy a leer, hermano, varios versículos, pero el 6 al 10 dice ahí. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se había ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero Josué murió, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera y en el monte de Efraín, al norte del monte de
de Gas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero dice, hermanos, que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Fíjense, hermanos, mire el problema, hermanos, ahí. Esa es la primera, hermanos, característica, o lo primero que quiero que veamos. Una generación torcida que vuelve atrás. Y no vamos tan lejos. La iglesia está y debería estar firme en el fundamento. Pero hoy, hermanos, se ha levantado una generación. Hoy se ha levantado, hermanos, una generación o una nueva generación de gente, de jóvenes, de ancianos, de hombres, de predicadores, de profetas, hermanos, de evangelistas, de hermanos, que se ha levantado, hermanos, pero fíjese, se ha levantado como esta generación que no conoce a Jehová, que no conoce a Jehová, al Dios vivo, que no conoce, hermanos, al Dios de las Escrituras, al Dios de la verdad, al Dios verdadero, al Dios, hermanos, de esta palabra firme, de esta palabra, hermanos, que exhorta, de esta palabra que reprende, de esta palabra, hermanos, que enseña, de esta palabra que instruye, de esta palabra, hermanos, que corrige, de esta palabra, hermanos, que nos dice toda la verdad. Se ha levantado una generación, hermanos, nueva, que no conoce a Jehová. Y esta generación, hermanos, la que vemos hoy en día, no vamos a hablar, hermanos, solamente de la generación pasada, de lo que cuenta aquí, sino, hermanos, de lo que estamos viviendo hoy en día. Pareciera, hermanos, que se ha levantado una generación, pero una generación torcida que vuelve atrás. ¿Y sabe por qué le digo que es una nueva generación torcida? Porque esta, en primer lugar, hermanos, no está comprometida con la palabra de Dios. Esta generación, hermanos, no está comprometida con la palabra de Dios. El creyente verdadero, la iglesia verdadera, está comprometida, tiene un compromiso con la palabra de Dios. Es, hermanos, la palabra de Dios que nos enseña, es la palabra de Dios que nos instruye, es la palabra del Señor, hermanos, que nos guía a nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, no estamos comprometidos con ella, no dejamos que la palabra del Señor nos guíe. Josué era un hombre de Dios. Josué, hermanos, era un hombre de Dios, hermanos, que vio la gloria de Dios, que Dios estaba ahí con él, que Dios, hermanos, lo respaldaba. Y mientras él estaba, hermanos, este pueblo era guiado. Mientras él, hermanos, estaba, este pueblo adoró a Dios. Mientras él estaba, este pueblo, hermanos, anduvo, hermanos, con temor de Dios. Pero luego que él muere, se levanta una generación perversa, se levanta una generación, hermanos, torcida, se levanta una generación, hermanos, que no conocía a Dios. Y esto, hermanos, es lo que está pasando hoy en día. Muchos predicadores, muchos líderes, mucha gente, hermanos, que ha perdido el compromiso con la palabra de Dios. Muchos predicadores ya perdieron el compromiso con la palabra de Dios. Hoy ya no es un compromiso predicar la verdad.
Ahora ya no es, hermanos, una responsabilidad tener que predicar la verdad, enseñar la verdad. Hermanos, esto es el problema de una generación torcida que vuelve atrás, no está comprometida con la palabra de Dios. Siempre quiere hacer lo que quiere hacer, pero menos hacer lo que la Biblia enseña o lo que le dice la palabra del Señor. Congregaciones enteras, hermanos, no están comprometidas con la palabra de Dios. No le importa lo que dice la Biblia, sino lo que enseña el predicador solamente. Sino la visión que recibe el apóstol, el profeta, la visión que él recibe. Sí, cosas nuevas vienen, cosas mejores. Vamos a procurar esto, pero no está comprometida, hermanos, con la palabra de Dios. No está comprometido con la palabra del Señor. Esa es la generación que vuelve atrás, pero que va mal, que está torcida, que está corrompida sus caminos, no está comprometida con la palabra de Dios. La iglesia debe estar comprometida. Yo debo estar comprometido, hermanos. Esa es mi responsabilidad, de estar comprometido con la palabra de Dios. Porque ella es la autoridad o la autoridad máxima de la iglesia, de usted y de mí. La palabra del Señor. La que usted tiene ahí en sus manos, hermanos. La que usted tiene ahí en sus manos es la autoridad, es nuestra autoridad máxima. Si un profeta viene y le dice, hermano, usted está mal, usted no está haciendo lo correcto, usted no está bien, usted necesita hacer esto, usted necesita hacer lo otro. Usted, si está comprometido con la palabra del Señor, no se va a dejar influenciar o engañar. Si yo estoy fundamentado, usted no se va a mover, hermanos, de lo que le puedan decir. Si alguien viene y dice, hermana, usted debe cambiar, usted no se ve bien con su falda, de ahora en adelante Dios dice que debe de cambiar un poco, debe de vestirse mejor. ¿A qué se refiere, hermanos? A que usted, hermanos, se vista como se le da la gana, pero usted no está comprometido con la palabra del Señor. Gente que no está comprometida con la palabra del Señor, hermanos, no tiene un compromiso con la palabra. No vive conforme a la palabra, hermanos. Hace lo que quiere, hace y lo que le conviene, lo que se le da la gana. Siempre está ahí haciéndolo. No está comprometido con la palabra del Señor. No está fundamentado o no está fundamentada en la palabra de Dios. Es el segundo, no tiene un fundamento. Por eso es torcida, vuelve atrás. Dice, hermanos, que después de esto, dice, hermanos, que esta gente o los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, dieron la espalda, hermano, volvieron atrás. Y dice que y se fueron, dice, tras ¿qué? Otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso es lo que está pasando hoy, hermanos, con la generación nueva. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo, hermanos. Cuánta gente, cuántos jóvenes viven a su manera, viven, hermanos, a como quieren vivir, viven, hermanos, y hacen lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso con la palabra de Dios. Cuando yo dejo de ser comprometido con la palabra de Dios, yo empiezo, hermanos, a caminar por donde yo quiero ir. Yo empiezo a hacer lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que yo quiero hacer cuando yo no tengo compromiso. Es como cuando usted, hermanos, tiene un compromiso en un trabajo. Pero cuando usted no está comprometido, a usted no le importa su trabajo. Así también, hermanos, en este tiempo hay una generación sin compromiso. El joven va a la iglesia porque va a la iglesia nada más. El anciano va a la iglesia porque va a la iglesia nada más. La mujer va a la iglesia o va al templo porque va nada más. Pero no está comprometido con Dios. No. Sigue siendo igual. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, hermanos, la mujer, hermanos, la que era antes.
la chismosa. Como decía como Víctor, la vieja calera. Va a querer cal. Pero fíjese, hermanos, sigue siendo lo mismo. Sigue, hermanos, allá, no tiene compromiso. ¿Cuánta gente, hermanos, sin fundamento, hermanos, está llevado para allá y para acá porque no tiene fundamento? Cualquier doctrina, hermanos, lo mueve. Cualquier doctrina. Viene un predicador, viene alguien, hermanos, una mujer, un hombre, hermanos, hablando cualquier tontería, hermanos, y ahí va. Ahí está. Si es un payaso, si es lo que sea, hermanos, ahí está. Pues no tiene compromiso, no está fundamentado. Pero el creyente verdadero, hermanos, tiene fundamento. El creyente verdadero está fundamentado en Dios y no lo mueve nadie, hermanos, no lo mueve nadie. Así sea, así se diga el profeta, así se diga el apóstol, así se diga el hombre de Dios, así se diga el ungido, no se mueve. No se, hermano, si usted está fundamentado, usted no se va a mover tan fácil de la verdad. No va a cambiar tan fácil la verdad por la mentira, porque usted está fundamentado. Pero hay gente, hermanos, que le ofrecen algo barato, le ofrecen algo, hermanos, por ahí, le ofrecen algo, hermanos, algo más fácil, algo más cómodo, algo más tranquilo. Sí, véngase para acá. Mire, aquí no andamos regañando a las hermanas que se ponen el pantalón. Aquí no andamos regañando al hermano que tenga 2 o 3 mujeres. Aquí, miren, no se anda poniendo disciplina. Aquí no hay disciplina. Aquí no hay eso, porque eso no es de Dios, eso es otra cosa. Mire, aquí nosotros hacemos esto, aquí en realidad no hacemos eso. Mire, acá usted tiene más libertad, usted puede ir a jugar el fútbol, usted puede hacer eso, usted puede ir allá, dice, usted puede hacer lo otro. Usted en su casa se puede andar hasta en ropa interior si le da la gana. Mire, hermano, con este calor, muchos creyentes, hermanos, que no están fundamentados, hermanos, han cambiado diferentes cosas, su forma de vestir. Lo que antes se sentía incómodo, antes sentía que el Espíritu le reprendía algo y decía, no debe ser así. No debes andar así, no debes hablar así, no debes hacer esto así. El Espíritu le reprendía. Pero ahora, hermanos, gente no fundamentada, hermanos, viene otro y mire, el predicador, ven, hay alguien predicando, hermanos, en la televisión, hermanos, ¿qué no ve usted? Hay predicadores, hermanos, que salen predicando, hermanos, bien diferente, su forma de vestir, y ahí lo miramos, hermanos, y decimos, yo quiero ser así. Y se ve a una mujer, una predicadora, hermano, porque también salen, yo creo que usted ha visto algunos, hermanos, mujeres que están predicando, que hablan la verdad, dicen, pero están, hermanos, usted los ve, hermanos, con unos grandes aretes, bien pintada la boca. Los ve, hermanos, con sus pantalones. Los ve ahí, hermanos, y están predicando y habla, hermanos, la gente que no está bien fundamentada, hermanos, ¿qué hace? Hace lo mismo. Cambia. El mensaje que ha escuchado antes, dice, ese mensaje de veras que estaba mal. Hermanos, no, usted debe estar fundamentado en la verdad, no en lo que diga el predicador, sino en la verdad, en la Biblia. Porque usted la tiene al alcance, hermanos. Usted la tiene al alcance. Segundo, vamos a ir rápido, hermano, porque ya me estoy deteniendo mucho. Me queda poco. Segundo, una generación torcida y perversa, ¿sabe cuál es? La que no sabe hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Ezequiel, hermanos, en el capítulo 44 dice, el 23, dice, hermanos, ahí, Ezequiel 44, 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio.
Fíjese, hermano. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo que es limpio y lo que es impuro. La generación torcida y perversa no sabe hacer la diferencia entre esto. Para él todo le es bueno. ¿A poco no se ve hoy en día eso, hermanos? ¿A poco no se ve? Sí. No solo miembros en general, sino también pastores. Pastores que no enseñan a hacer diferencia entre uno y el otro, entre el mundo y la iglesia, entre Dios y el diablo. No sabe hacer diferencia. Hermanos, fíjense, gente no fundamentada. Gente, hermanos, que se ha levantado, se ha apartado de Dios. Porque la exhortación era y es: guarda esta palabra, ponla sobre tu corazón. Y el problema es que mucha gente, hermanos, en este tiempo está ignorando mucho la palabra de Dios. Está ignorando mucho el mensaje de la palabra de Dios. Está ignorando la Biblia. Está ignorando, hermanos, mucho. Y por eso, hermanos, la ignorancia nos lleva, hermanos, a esto. A que no sabemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Hoy se ha levantado una juventud, hermanos, que no sabe hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. No sabe hacer diferencia, no sabe discernir entre lo limpio y lo que no. Fíjese, cualquier cosa, hermanos, lo agarran. Y el problema no es que solo lo agarren de allá afuera y allá afuera lo hagan, sino que también lo han llevado adentro de la casa del Señor. Lo han llevado adentro de la casa del Señor, hermanos. Prácticas, hermanos, que no tienen nada que ver con Dios. Prácticas, hermanos, que no tienen nada que ver, sino más bien son prácticas, hermanos, que se hacen en el mundo. También las hacen aquí. Me refiero adentro del templo. Adentro de una casa. Fíjense, hermanos, cuánta juventud, hermanos, se ha levantado hoy y dice: nosotros somos la generación de cambio, nosotros somos la generación de poder, nosotros somos la generación de transformación, nosotros somos la generación. Hermanos, el problema no está ahí. El problema está, hermanos, en que no saben hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Cualquier cosa le llaman bueno, cualquier cosa lo agarran, hermanos, pero nosotros debemos estar firmes en la palabra. Y eso es lo que estamos viendo hoy, hermanos, una generación torcida, que no sabe hacer diferencia, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Pastores que no saben hacer la diferencia entre las cosas de Dios y del mundo. El propósito, el fin, es solamente tener, hermanos, gente, cantidades de gente, hermanos, y llenar un templo, llenarlo, hermanos, y tener cualquier tipo de gente ahí, hermanos, pero no les enseñan a hacer diferencia. Usted, hermano, debe hacer y debe aprender, hermano, a entender, o debemos entender, hermanos, que hay bueno y hay malo. Hay, hermanos, cosas limpias y cosas que no son. Hay cosas, hermanos, que son agradables a Dios y otras que no son agradables. Pero cuando yo no hago la diferencia, hermano, no pasa nada. No me importa si hago o no hago la diferencia. Si hago yo las cosas del mundo, las hago igual. Si hago, hermano, y eso es lo que estamos viendo, hermanos, hoy en día. Cuánta gente, hermanos, que no sabe cuál es su derecha ni cuál es su izquierda. No sabe, hermano, hacer la diferencia. No sabe para dónde va. Hace, hermanos, lo que como que si no fuese cristiano. Hace, hermanos, las cosas que hace, que se le da la gana de hacer. Tercero, sabe, hermanos, una generación torcida y perversa es la que sigue sus propios pensamientos.
Una generación torcida y perversa, ¿sabe cuál es? La que sigue sus propios pensamientos. ¿Qué dice, hermanos? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, sus propios pensamientos. ¿Y qué dice? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Muchos maestros, muchos hombres que se han apartado, hermanos. Y según es una nueva generación, un nuevo despertar, pero siguen sus propios pensamientos, sus propios deseos. Siguen eso, hermanos. Eso, hermanos, es una generación torcida y perversa. Dice, hermanos, que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos. Por eso usted ve, hermanos, una gran cantidad ahora, hermanos, vamos a decirle, hermanos, iglesias con nombres tan raros. Y no solamente el nombre, sino con prácticas, con doctrinas tan raras, hermanos. Raras, de veras. Doctrinas torcidas, doctrinas, hermanos, hermanos, y la gente que no sabe, que es ignorante, que no es firme, cae ahí en esas trampas. Cae, hermanos, ahí en la red de ellos. Y ahí está bien, porque ahí crece, ahí nace, ahí persevera. Hermanos, pero no hay respeto, no hay temor de Dios. Y es más, no hay palabra de Dios, sino los propios pensamientos. Crean sus propias doctrinas. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que hay doctrina de hombre, hay doctrina de demonios. Fíjese, no estamos solos. Usted no está solo. Usted no es solo decir, yo creo en Él, yo creo lo que dicen. Sí, hermanos, sí, es que hay doctrinas que nos pueden torcer. Hay doctrinas que nos tuercen. Hay doctrinas que nos apartan de Dios. Hay cosas que nos enseñan y nos apartan de Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Usted, hermano, por eso el mensaje que tenemos que estar firmes en la verdad, fundamentados en la verdad. No permita que esta palabra se aparte de usted. Hermanos, sus propios pensamientos, todo el liberalismo, todo el modernismo son pensamientos de hombres con el fin de satisfacer el egoísmo del hombre. Porque eso se llama egoísmo. El hombre liberal, moderno, ese es egoísmo, orgullo. No es decencia, no es decoro, no es pudor. Las mujeres, hermanos, que andan, hermanos, ahí, hermanos, indecentes, con el fin que es de satisfacer y llenar y que la mujer se sienta bien y que el hombre se sienta bien. Hagan lo que quieran, vístanse como quiera, haga lo que quiera hacer. Ese es el fin, hermanos, el propósito es satisfacer el ego del hombre, pero menos agradar a Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, siempre andar decorosamente. A la mujer, al hombre también, porque no solamente podemos decir a la mujer, al hombre también. Con decoro, con honradez, con pudor. Pero los que siguen sus propios pensamientos hacen lo que quieren, hermanos. No le importa la palabra del Señor. Tienen poco esta palabra.
Es más, a los predicadores, hermanos, los tienen, hermanos, a los que exhortan, a los que reprenden, los tienen, hermanos, como gente que no conoce de Dios, gente que hermanos, no tiene amor, gente, y así los tratan. Así les dicen. Pero en realidad, hermanos, es la palabra de Dios que nos demanda a nosotros que debemos de estar firmes en ella, no apartarnos, porque la palabra del Señor dice también, hermanos, que el que persevera hasta el fin. No dice que el que vaya como quiera ir hasta el fin, dice que el que persevera ¿en dónde? En la verdad, porque por la maldad el amor de muchos se enfriaría, el amor por la palabra, el amor, hermanos, por las cosas de Dios. La iglesia de Cristo, hermanos, no sigue dogmas, no está fundamentado en dogmas. La iglesia de Cristo no está fundamentado en filosofías. La iglesia de Cristo, hermanos, no está fundamentado en tradicionalismos. No debemos ser tradicionales. No debemos ser tradicionalistas, hermanos. Por favor, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguir esta verdad, esta palabra viva. Pero hoy en día se levantó una generación, hermanos, llena de tradiciones, llena de filosofías, llena de dogmas, llena, hermanos, de cualquier cosa y pareciera, hermanos, que no ha salido todavía de la religión católica. ¿Ves? Iglesias que se llaman cristianas todavía, hermanos, practicando esas cosas, practicando, hermanos, incluso hasta la hechicería, hasta la brujería. Pero es una generación torcida. Nosotros no somos esta generación. Nosotros no debemos ser esta generación torcida y perversa, que no honra la palabra de Dios, que no respeta la palabra de Dios. Tenemos que ser, hermanos, la generación, o tenemos que ser, no la generación, tenemos que ser el cuerpo de Cristo. Si allá, hermanos, le permiten cualquier cosa, si allá, hermanos, no le dicen, no hay problema, hermanos, si usted sigue borracho, si usted sigue tomando, no importa, dice, si usted ya se casó, se divorció, otra vez lo volvemos a casar. Hermanos, fíjese, ese es un problema. No. En realidad debemos estar firmes en la verdad, hermanos. Firmes en la verdad. Si usted y yo no estamos firmes en la verdad, hermanos, ¿cuál será nuestro final? ¿Cuál sería su final? Sería trágico. Dice, hermano, la palabra del Señor también que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es un camino de muerte. Ese es el final, hermanos, que nos espera si nosotros nos torcemos, si dejamos y descuidamos la verdad, la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar comprometidos con la palabra de Dios. Debemos estar comprometidos con la palabra de Dios. Si nosotros no estamos comprometidos con esta palabra, ¿cuál será nuestro final? Si usted y yo no estamos comprometidos con esta verdad, ¿cuál será nuestro final? Hoy en día no podemos hablar de una generación solamente de miembros, también de pastores, de predicadores, que predican cualquier cosa, que están predicando cualquier, hermanos, locura, con el fin de atraer gente, con el fin de atraer ganancias, con el fin, hermanos, de satisfacer el ego del hombre, el orgullo, con el fin de alimentar el pecado del hombre. Porque siguen siendo lo que siguen siendo, hermanos, y están ahí y dicen, van para el cielo. Y le están diciendo, ustedes van a la gloria del Señor. Sí, ustedes lo que están guiando es, hermanos, al infierno. No es otra cosa que podemos decir, sino que guiando gente al infierno, gente, hermanos, a la perdición. La verdad nos hace libres y esta es la verdad, la palabra de Dios. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Usted y yo vamos a estar comprometidos con la verdad, con la palabra de Dios.
Esto no es, hermanos, la palabra del Señor es la autoridad máxima y es su autoridad máxima. Y como autoridad máxima debemos, ¿qué, hermanos? Respetar, lógicamente. Si no, entonces, hermanos, estaremos mal. Esta verdad es la que nos rige, nos enseña, hermanos. No soy yo, es la verdad. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Ayúdanos, Señor, si hemos estado mal, si hemos hecho lo malo, incorrecto, si hemos hecho, Señor, delante de ti y hemos, Señor, dejado a un lado tu palabra, hemos dejado esta verdad a un lado. Señor, ayúdanos, por favor. Queremos, Señor, ser la iglesia verdadera, ser la iglesia